Un saludo cariñoso este domingo de fin de semana largo, domingo 12º del tiempo ordinario. Hoy día estamos contemplando un episodio donde Jesús va navegando con sus amigos en una barca y se ven enfrentados a una tormenta. No será la única vez que se enfrenten a una tormenta. Y Jesús parece que duerme. A pesar de que la barca se mueve mucho, que entra agua por todos lados, Jesús duerme. Llama la atención que Jesús duerma. Las fuerzas de la naturaleza parece que no perturban su tranquilidad. Los discípulos, en cambio, sienten mucho miedo ante los embates de las olas. Nosotros, frente a distintos embates de la vida, también solemos sentir miedo. Cuesta entender las preguntas que hace Jesús. Les pregunta, ¿por qué son tan cobardes? ¿Acaso no tienen fe? Como si no fuera normal y natural sentirse así frente a estos acontecimientos que parecen acercarnos la muerte. ¿Qué tipo de fe es esta que pide Jesús, que excluye el miedo a la muerte? En la barca con Jesús no hay lugar para el miedo. Por tanto, Jesús les reprocha no saber en el fondo con quién están. Este hecho plantea por primera vez en el Evangelio de Marcos una pregunta muy fundamental. ¿Quién es este? Y es una pregunta para ti. ¿Quién es este que va contigo en la barca? Incluso cuando naufragamos, Jesús sigue siendo, y eso es lo que revela este Evangelio, Señor de nuestra vida. ¿Quién es este? Será una pregunta que Marcos irá respondiendo desde este momento en adelante en cada capítulo del Evangelio. Una reflexión primero sobre nuestra sociedad, porque hoy en día hemos construido nuestra sociedad luchando contra la fragilidad humana. Las condiciones de vida de la humanidad han mejorado muchísimo el último siglo. Podemos sentir que hay peligros, pero que vamos sobre un barco relativamente seguro. Esto hace que los golpes inesperados, por tanto, tengan un impacto mayor a quienes, sobre todo los más jóvenes, que han vivido una vida con mucho menos embate que las generaciones anteriores. Por lo tanto, no nos resignamos a la muerte, nos cuesta el dolor. Hay que luchar, disfrutar la vida al máximo, y está bien. Pero también en nuestra vida tenemos que asumir que la condición humana es estructuralmente limitada, y eso cada vez nos cuesta más reconocerlo. Hoy la resignación, por ejemplo, tiene mala prensa, pero es importante reconocer que la vida tiene límites, que hay cosas que no podemos controlar. Envejecemos, por ejemplo, somos vulnerables. A pesar de las pastillas o los maquillajes o la gimnasia, nos vamos deteriorando. Hay ausencia, está también la muerte en el horizonte siempre. Ahora, resignarse no es bajar los brazos. Resignarse es aceptar las cosas como son, sin camuflajes, sin negaciones. Por lo tanto, resignarse es coraje, es valentía. La pandemia, por ejemplo, ha puesto la vulnerabilidad y la fragilidad sobre la mesa. El Evangelio nos muestra que siempre contamos, sin embargo, a pesar de esa vulnerabilidad, con la compañía de Dios, aunque sea en silencio. La certeza de un cristiano es que aunque haya olas, haya vientos, haya embates, el Señor no nos deja. A nivel simbólico, toda la historia de la humanidad ha tenido estos momentos de embate, y la Iglesia también en particular. Pero eso es parte, repito, de nuestra condición. En cualquier caso, es bien diferente ir en la barca solos, contando solo con nuestras fuerzas, que acompañados con Jesús. En la Iglesia, por ejemplo, sentimos hoy los embates desde fuera, nos llegan golpes y también tensiones que tenemos dentro. Le preguntamos a Dios, ¿no te importa? ¿No te importamos? Miramos afuera y miramos guerras fratricidas, los desempleos, las pandemias, los aluviones, los accidentes. ¿No te importan? Pero sin embargo parecen resonar aquí las palabras de Jesús en otro evangelio. No se inquieten por qué van a comer o qué van a beber, por ejemplo. De esas cosas se preocupan solo los paganos. Ustedes tienen un Padre. Puede ser que nos enfermemos, fracasemos, muramos, pero nada nos separará del amor de Dios.
Después de la resurrección hemos sido liberados de ese temor a la muerte. Seguir a Cristo no garantiza un viaje feliz, pero sí una llegada a buen puerto. Quien va con Dios no se hundirá, aunque a veces parezca que Dios duerme. Lo que se ha prometido a la Iglesia no es librarla de tormentas, sino protegerla de las fuerzas del mal. Siguiendo a Jesús, como Él, confiados en el Padre, vamos a también, como Él, tener dificultades y contradicciones. Pero al igual que Jesús, podríamos tener una muerte, pero será vencida. Y el horizonte definitivo es la resurrección y la vida eterna. Te pregunto simplemente, para que puedas reflexionar, ¿cuál es el origen de tus miedos? ¿Personas? ¿Qué grupos? ¿Qué circunstancias? ¿Qué profundidad y qué radicalidad tiene tu confianza en Jesús? Pasa la prueba de la tragedia, pasa la prueba de la tormenta, pasa la prueba del embate, de la frustración. ¿Cuáles son los momentos o circunstancias en que has sentido una cercanía particular con Él en medio del dolor y el fracaso? Que ojalá estas preguntas te ayuden a encontrarte con este Señor, que es Señor más allá de las tormentas.